Buenas tardes, soy José Luis Arcángel de Big Data Magazine. Os doy a todos la bienvenida a este nuevo webinar de la serie de Big Data Magazine con iNetwork. En esta ocasión vamos a ofreceros las 5 claves para crear equipos de inteligencia artificial y datos a cargo de Roberto Piccini, que es el cofundador y director de carreras profesionales de iNetwork, y con la moderación de Tomás Martínez Buero, que es el presidente de la asociación iNetwork. Bienvenido, Tomás. Bien, muchas gracias, José Luis. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, José Luis, y a Big Data Magazine por esta oportunidad de esta serie de webinars que hacemos de temas de inteligencia artificial y datos con profesionales que tienen bastante relevancia y que tienen que aportar a lo que pretendemos dentro de lo que es la asociación. Y sobre todo también agradecer a los asociados, que ya somos más de 600, que están participando en, digamos, en todas las actividades que tiene la asociación. Solo deciros que ahora mismo va a hablar Roberto y ayer, la semana pasada, estuvo hablando Macarena Estevez, socia de Deloitte, que habló en su momento, habló de inteligencia artificial y el marketing en el futuro, ¿vale? Y en una serie en la cual vamos a tocar diferentes temas. La semana pasada fue marketing, esta va a ser recursos humanos y la semana que viene vamos a hablar de ética. Y luego tenemos otro tipo de webinars ya preparados para diferentes temas. Hablar de Roberto Piccini. Roberto Piccini es un ingeniero que lleva más de 20 años trabajando en recursos humanos. En recursos humanos, en temas de formación, de reclutamiento y sobre todo en el ámbito de equipos técnicos, sobre todo informáticos. Y en los últimos tiempos, en los últimos años, pues está colaborando con la asociación, siendo él cofundador de la misma, en ayudar a construir equipos a empresas relacionados con inteligencia artificial y todo relacionado con tecnologías de datos, de data science hasta big data y data engineer. Entonces, esa es una experiencia que tiene acumulada, tiene ese perfil de ingeniero y a la vez tiene esa experiencia en recursos humanos que es valiosísimo para una presentación de este tipo. Roberto iba a hablar de 5 claves. De alguna forma, lo que él está haciendo es condensar gran parte de su experiencia en los temas que él considera más importantes. Y lo más que puedo hacer es deciros que la estructura va a ser 20 minutos aproximadamente de presentación de Roberto y después vamos a tener un tiempo en el cual 20 minutos, media hora de preguntas en las cuales mi papel va a ser básicamente moderar ese debate con las preguntas que aparezcan en el chat. O sea, publicad en el chat las preguntas y yo lo que voy a hacer es recogerlas y pasárselas y ordenarlas para que Roberto las responda. Y por otro lado también, como son 5 claves, os animo que cada vez que penséis en preguntas relacionadas con las claves. Es decir, en cada una de ellas, pues si hay alguna duda, alguna cuestión que queráis plantear a Roberto, pues es el momento. Y dicho todo esto, pues no me queda más que dar la bienvenida a Roberto. Roberto. Buenas tardes y gracias a todos los que nos acompañáis en este webinar. Sí. Tomás, gracias por tu introducción y presentación. Sí, Roberto, quería preguntarte una cosa antes, sí. Ya que estamos en una situación un poco extraña con el tema del coronavirus. Tu presentación es de las 5 claves para crear equipos de inteligencia artificial y datos. Con lo que está cayendo, ¿se pueden crear algún equipo hoy en día? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo ves la situación? Entonces, claro, yo veo esto y digo, sí. Aquí no hay ningún equipo que crear, ¿o sí? Cuéntanos tu punto de vista. Y me retiro, Vale, muchas gracias, Roberto. Muchísimas gracias. Vale, y me parece que la cuestión que nos pone Tomás es muy relevante y nos ayuda a adaptar a este contexto todo lo que vamos a hablar. Realmente es cierto que hoy en día, a raíz de la crisis desencadenada por el COVID-19, todas las empresas están revolucionadas y lidiando con muchas dificultades. Pero es verdad que aunque algunos proyectos tecnológicos se están retrasando o están en algún momento de dificultad, pero la mayoría de las organizaciones siguen necesitando a profesionales de inteligencia artificial y Big Data. Y de hecho, tengo constancia de varios profesionales que justamente se están cambiando de empleo en este momento. Por tanto,
considero que el tema, así como nos ha lanzado Tomás, el tema de que vamos a hablar hoy sigue siendo perfectamente actual y relevante, a pesar de la complejidad de la situación que vivimos. Y de hecho, después de la pandemia, estoy convencido que las tecnologías van a ser uno de los motores fundamentales de las palancas para la recuperación de los negocios. Entonces, dicho esto, hoy vamos a hablar de este tema, de las 5 claves para crear equipos de inteligencia artificiales y datos. Hoy en día, las empresas necesitan avanzar rápidamente en su transición digital para ser competitivas y, además, en el escenario actual, en ocasiones para sobrevivir. Y las tecnologías punteras como la inteligencia artificial y los datos van a ser un factor fundamental en el éxito de los negocios. Ahora bien, el talento humano es claramente el factor esencial para estos procesos de digitalización. Yo suelo decir siempre que la transformación digital es humana antes que digital. Pero la realidad que vemos es que hay proyectos tecnológicos paralizados o que no avanzan tan rápidamente como queremos, porque el talento a su vez se convierte en un cuello de botella. Y esto ocurre aunque las empresas estén invirtiendo grandes esfuerzos a la contratación de talento, con presupuestos importantes y dedicando mucho tiempo y muchos recursos para crear o consolidar sus propios equipos técnicos. Y entonces, la pregunta que se nos ocurre es si estamos fallando en algo. Y aquí os diría que realmente todo lo que he ido aprendiendo en estos años, en mis proyectos en el área de carreras profesionales de iNetwork, como otros en pasado, me permiten decir que las compañías se enfrentan a 3 grandes desafíos para solucionar este cuello de botella del talento que hemos mencionado. Por un lado, ante todo, la identificación y atracción de los mejores profesionales para reforzar nuestros equipos y dar respuesta a las necesidades del negocio. Es complejo, es muy complejo porque sabemos que siempre ha habido escasez de profesionales técnicos disponibles en el mercado y la situación se ha hecho aún más crítica en estos años con tecnologías punteras y novedosas como la inteligencia artificial y el Big Data, donde en realidad estamos trabajando desde hace pocos años. Las empresas buscan en este sentido a los mejores perfiles que muchas veces definimos pata negras, estos grandes profesionales que los hay, pero son muy pocos. Son pocos, además, porque en muchas situaciones no están animados a un cambio profesional. Y en aquellos casos en que deciden un cambio, se encuentran en el mercado laboral durante una ventana temporal muy corta, de semanas o inclusive días antes de encontrar su siguiente proyecto. En segundo lugar, el otro gran reto es la necesidad de desarrollar a estos profesionales y mejorar su efectividad a la hora de integrarse y de trabajar en estos equipos, para que lleguemos a tener realmente unos equipos cohesionados, productivos y con altos niveles de desempeño. Finalmente, debemos centrarnos en una tercera pata, en mejorar la retención de nuestros mejores profesionales. Sabemos que históricamente la rotación ha sido siempre muy alta, diría demasiado alta en las carreras técnicas de informática, ingeniería, y por tanto fidelizar a estos profesionales es fundamental para llegar a consolidar equipos efectivos y además estables a medio y largo plazo. Bien, todo esto es muy complejo, pero la buena noticia es que sí tenemos estrategia para enfrentarnos a estos desafíos y, por tanto, mejorar e innovar la forma en que gestionamos la creación de estos equipos. Vamos entonces a ver las 5 claves que nos pueden ayudar en la creación de equipos de inteligencia artificial y datos. En primer lugar,
cambios y buenas prácticas en la metodología de selección. En segundo lugar, implementar programas de cantera, tanto orientados a talento interno como externo. Luego, es fundamental trabajar mucho el liderazgo de los managers de los equipos técnicos. Cuarta sugerencia, impulsar el desarrollo de soft skills para nuestros profesionales. Y por último, contar con expertos interim para proyectos específicos. Es verdad que hay muchas otras cosas que podemos hacer para solucionar las dificultades con que tenemos que lidiar, pero me ha parecido útil seleccionar solo estos 5 aspectos que en nuestras experiencias se han revelado ser los más efectivos. Como son varios temas, os sugiero, como adelantaba Tomás, que en cualquier momento vayáis poniendo vuestras preguntas en el chat para que las podamos responder. Y si finalmente la sesión final no diera tiempo a aclarar alguna duda, os animo que me contactéis en cualquier momento al email, al correo que aparece en el pie de las slides. Y vamos entonces ya a hablar de la primera clave de esta tarde, los cambios en la metodología de selección. Mi experiencia en muchos proyectos, no solo de carreras profesionales de network, me ha demostrado que los métodos de selección actual no siempre funcionan como deberían, como esperamos. Y esto al final provoca como resultado que no conseguimos las contrataciones necesarias, o bien estas incorporaciones se alargan demasiado en el tiempo y por tanto en ocasiones seguimos sin disponer de aquellos recursos y conocimientos que son necesarios para atender todos los proyectos que tenemos en el pipeline y que no podemos entregar por tanto al negocio el valor esperado. Afortunadamente, sugiero unas pequeñas buenas prácticas, unos cambios muy sencillos que nos ayudan a darle la vuelta a este contexto que realmente es muy complejo. Todos ellos contribuyen a que en distintas fases del proceso de selección reduzcamos el riesgo de perder a buenos candidatos. Mi consejo es centrarse en los siguientes aspectos. Por un lado, agilizar los procesos de selección sin bajar la calidad, el nivel de calidad y el rigor de los mismos. Y me permito destacar 2 puntos. Por un lado, utilizar pruebas técnicas más rápidas, aunque mantengan el mismo nivel de exigencia, porque necesariamente los candidatos disponen de un tiempo limitado para dedicar a nuestros procesos de selección. Y luego, poner un foco muy grande en las entrevistas personales, porque son el momento en el que el manager puede realmente analizar, valorar en profundidad la solidez del candidato en todos sus aspectos. Como segundo punto, la venta del proyecto, ligada al employer branding. En este sentido, realmente me refiero a la venta de la grandeza del proyecto durante el mismo proceso de selección. Se dan situaciones opuestas. Algunas compañías que erróneamente creen ser poco atractivas para buenos profesionales de inteligencia artificial y Big Data, y en realidad sí que lo son. Al revés, otras empresas confían demasiado en la fuerza de su marca para atraer a los mejores talentos. Entonces, en todos estos casos es muy importante que dentro de los distintos pasos del proceso de selección dediquemos tiempo para transmitir a los candidatos cuáles son las claves más atractivas del proyecto y, por tanto, por qué estos profesionales podrían realmente sentirse muy motivados a trabajar dentro de nuestros equipos. En este sentido, es lo que nos transmiten a menudo los profesionales de inteligencia artificial y datos cuando hablamos de este tema. Yo creo que en más de un 50% de las situaciones destacan que
han elegido una organización para trabajar y no otra porque han sabido ver, y los managers de recursos humanos les ha transmitido realmente lo bonito, lo atractivo y las oportunidades que ofrecía ese proyecto. Dicho esto, hay un tercer aspecto muy significativo también. Intentar no perseguir al candidato perfecto, el candidato que encaje al 200% en todos los requisitos técnicos del puesto. Por tanto, centrarnos en aquellos requisitos que solo son imprescindibles, mientras otros pueden ser un plus. Yo hablo a veces de candidato mínimo viable, que no significa aceptar candidatos inferiores a nuestros estándares de exigencia. Significa que para no perder candidatos potencialmente muy buenos es importante analizar si cumple los requisitos claves y si tiene además la capacidad de aprendizaje, la agilidad, la capacidad de desarrollarse para cubrir rápidamente los eventuales gaps técnicos que no sean críticos, porque realmente todos los profesionales no han podido en sus experiencias anteriores trabajar con todas las herramientas, con todas las tecnologías. Más, tener una visión global del candidato, sobre todo a nivel de las entrevistas personales, valorar a los candidatos no solo a nivel técnico. Es fundamental analizarlos en profundidad desde el punto de vista de cuáles son sus valores, su motivación. Muy importante, la estabilidad a largo plazo, a lo largo de su trayectoria laboral, sus competencias, la agilidad de profundidad de razonamiento y cualquier otro aspecto que el manager considere importante para que la persona sea exitoso en este entorno en concreto. Y el quinto punto, importantísimo también, la rapidez en la toma de decisiones y la presentación de ofertas. Estos candidatos a menudo están en paralelo en distintos procesos de selección, pueden recibir otras ofertas en cualquier momento y en ningún momento del proceso de selección, y menos al final, podemos permitirnos que su interés para nuestro proyecto se pueda enfriar. Con lo cual, os diría, realmente, si incorporamos uno o varios de estas buenas prácticas, seguramente seremos capaces de concluir exitosamente nuestros procesos de selección. Con esto hemos abordado la primera clave, pero esto es el primer paso, una mejora, pero también podemos innovar, podemos intentar ser más creativos también en la forma de atraer talento. Y vamos a los programas de cantera como segunda clave que sugerimos. Por tanto, en este caso estamos hablando, ya lo hemos dicho, de un escenario con un talento muy escaso y a menudo una de las respuestas más efectivas a las necesidades de profesionales en disciplinas como los datos y la inteligencia artificial necesariamente va a ser crear ese talento que no tenemos, que no encontramos en el mercado o que es muy complicado encontrar en el mercado laboral. En ocasiones no tenemos otra alternativa. Por tanto, aquí yo sugiero centrarse en proyectos de cantera de dos tipos distintos. En primer lugar, orientado a talento externo, pensando en la atracción y desarrollo de equipos, de colectivos de profesionales profesionales junior, donde vamos buscando fundamentalmente dos aspectos. Uno, que sean personas con una muy buena agilidad para garantizar un potencial de desarrollo, de crecimiento a futuro y que tengan sobre todo una enorme motivación para desarrollar sus carreras profesionales en el ámbito de estas disciplinas. Pero no es suficiente dedicarnos a programas de cantera orientados al talento externo. Tenemos un patrimonio de conocimiento en nuestras organizaciones empleado de distintas áreas técnicas y por tanto es muy bueno poder
apostar por proyectos de cantera basados en la identificación y desarrollo de talento interno. Hablamos a menudo con muchos profesionales que nos cuentan su motivación para pasar dentro de su misma empresa, del departamento o rol actual, habitualmente trabajan en temas, distintos proyectos de IT, y quieren pasar a proyectos de inteligencia artificial y Big Data. A menudo han frecuentado un máster o se han formado por su cuenta y tienen esta ambición profesional. Pero nos cuentan que en muchas situaciones no es posible, muchas organizaciones no les dejan. Por tanto, son personas que no encuentran en su trayectoria profesional dentro de la empresa esta oportunidad y el riesgo es que en muchos casos se vayan, dejen la empresa y la compañía esté perdiendo un colectivo de profesionales muy valioso. Por tanto, muy importante también apostar por este segundo tipo de programas. Y pasamos ahora a hablar en la tercera clave de liderazgo y de motivación. Yo os comento que en el caso de las profesiones técnicas, aún más que para otros colectivos profesionales, realmente trabajar en profundidad los aspectos motivacionales es más importante que para otros colectivos de otras áreas que están más motivados por sí mismos. En este caso, hemos hablado a menudo con profesionales de inteligencias artificial y datos y realmente, ¿qué es lo que les motiva? Hemos identificado, trabajando con muchos de ellos, tres aspectos fundamentales. El primero que sintetizo como autonomía. ¿Y qué implica? Implica el deseo de hacer contribuciones relevantes en sus trabajos, asumir gradualmente nuevas responsabilidades y hacerlo además con un grado creciente de autonomía. Y esto se puede dar en la compañía si estas personas se sienten empoderadas. En segundo lugar, lo que definimos maestría. Llegar a dominar las disciplinas que tanto les motiva, tener las ganas de esforzarse y realizar nuevos aprendizajes, el deseo de convertirse en un profesional siempre mejor y con el tiempo llegar a ser un referente en su especialidad. Todo esto se puede dar si en la organización tenemos realmente oportunidades de desarrollo y sentirse reconocidos. El propósito es el tercer aspecto, entender el sentido del trabajo, el para qué, y estar alineado con la misión, la visión y los valores de la empresa. Esto lo podemos conseguir si realmente los empleados están involucrados en las metas de la compañía, si entienden el para qué están trabajando y reciben por ello una comunicación y feedback continuo. Por tanto, hemos hablado de motivación. ¿Dónde entra el liderazgo de los managers? Todos estos aspectos de motivación que contribuyen a fomentar el compromiso y la fidelización de nuestros expertos de inteligencia artificial y datos se pueden dar solo y únicamente si el liderazgo de los managers está justamente orientado a fomentar, a desarrollar el talento humano en los equipos. Por tanto, no queremos hablar de buenos managers, malos managers. Hay muchos estilos de liderazgo y cada uno puede ser adecuado para una distinta situación. Realmente aquí lo fundamental es ayudar, apoyar a los managers de los equipos técnicos y trabajar con estos managers para desarrollar su liderazgo hacia este modelo que es el único que puede ayudarnos a fomentar la motivación de sus colaboradores. Pasamos entonces a la cuarta clave. ¿Por qué el desarrollo de soft skills? Obviamente en las profesiones técnicas sabemos que las empresas
ponen muchos recursos, todo lo que puedan a nivel de recursos, presupuesto, tiempo, para la mejora de los conocimientos técnicos de sus equipos, pero hoy en día en las organizaciones actuales y futuras esto no es suficiente, porque son organizaciones que necesitan ante todo la capacidad de adaptación y la resiliencia para moverse en un mundo VUCA. Seguramente os suena este acrónimo, que viene del acrónimo con las iniciales en inglés: Volatility, Uncertainty, Complexity y Ambiguity. En segundo lugar, las organizaciones de hoy en día se están convirtiendo siempre más en entornos que llamamos organizaciones líquidas, muy flexibles, donde hay un muy alto nivel de colaboración entre áreas distintas y que están abiertas a cambios continuos de prioridades, y que además se están convirtiendo en entornos siempre menos jerarquizados, donde los nuevos equipos se crean por proyecto y por misiones concretas. Por tanto, los empleados de las áreas técnicas van asumiendo siempre más un rol central para el negocio, y este nuevo paradigma requiere un enfoque muy grande en el desarrollo de soft skills. En mi experiencia de estos años, yo, sin limitar a estas, pero destacaría la importancia de alguna de estas competencias. Orientación al cliente, tanto interno como externo, obviamente, habilidades de comunicación, capacidades de gestión de conflictos, flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios, y luego todas aquellas habilidades, pero sobre todo las actitudes para trabajar de forma efectiva en equipo, dentro de sus departamentos o bien en otros grupos de trabajos interdepartamentales. Y ya venimos a la última clave: expertos interim. En ocasiones, las compañías o un departamento en concreto necesitan desarrollar proyectos en áreas de conocimiento que son novedosos para ese equipo. Y muchas veces tenemos, para dar respuesta a estas necesidades concretas, una presión del tiempo que nos impide hacer otra cosa que subcontratar a unos expertos externos. Expertos en esta materia que puedan llevar a cabo a corto plazo estos proyectos. Por tanto, aquí identificaremos unos consultores, unos freelance, pueden ser personas que procedan también de entornos universitarios, que sepan aportar valor a través de estos conocimientos específicos. En este caso, con respecto a lo que son las subcontrataciones típicas en proyectos tecnológicos, que en muchos casos se refieren a roles o actividades que no son core para la compañía, aquí estamos hablando de conocimiento de inteligencia artificial que son muy relevantes para nuestros equipos. Por tanto, hay que hacer algo más para que realmente estas circunstancias se conviertan también en una oportunidad de crecimiento de nuestras personas. Y para ello es fundamental aprovechar la circunstancia para que los expertos externos no solo ejecuten los proyectos requeridos a corto plazo, sino que también realicen de forma eficaz una transferencia del conocimiento hacia los miembros de nuestros equipos. Esta era la última de las 5 claves y por tanto ya vamos cerrando esta parte del webinar. Y vamos a preguntarnos por qué hemos abordado realmente estas claves. En este webinar he intentado aportar mi granito de arena con unas recomendaciones que sean útiles y suficientemente prácticas para ser aplicables a vuestros entornos. A mí me gustaría que realmente cada uno de vosotros pudiera utilizar, aunque fuera una o dos de ellas, para aplicarla realmente en su propia compañía. Y en cada uno, dependiendo de las circunstancias de su rol, podrá encontrar más interesantes unas u otras. Pero realmente he puesto el foco en estas claves: cambios en las metodologías de selección, implementar programas de cantera, trabajar para orientar el liderazgo de los managers hacia el desarrollo del talento, desarrollo de soft skill y
contratación cuando corresponde de expertos interim, porque estoy convencido que si os centráis en ellas, o por lo menos algunos de ellas, el cambio y las mejoras en la creación de equipos de inteligencia artificial y datos puede ser realmente muy relevante. Bueno, con esto agradecer obviamente el tiempo que me habéis dedicado todos y estoy seguro, espero que hayáis hecho muchas preguntas interesantes. Por lo tanto, doy paso a Tomás para arrancar con él esta última parte del webinar. Bueno, Roberto, muchísimas gracias. A mí la verdad es que me da la sensación de que cada una de las claves podía ser un webinar, porque no te ha dado ni tiempo para poder avanzar en cada una de ellas, por lo cual a mí personalmente me aparecen muchísimas preguntas, muchas preguntas que hacerte. Hay alguna que me ha llegado por el privado. Sí. Yo os pediría que principalmente lo pusierais en el chat, ¿vale? Y también os recomiendo que pensarais en las cinco claves, que las puedes recordar las 5 claves. Una es método, o sea, cambio de metodología de selección. 2 Sí. es programas de cantera. Y quiero recordar que dijiste internas y externas, es decir, Correcto. Que lo que uno entiende que es una cantera típica, con lo que yo creo que se llama, no sé si tú me lo puedes corregir, me lo puedes decir, que son Sí. reskilling, es decir, que es internamente el talento que tienes dentro, pues que pueda digamos, evolucionar dentro de la empresa en áreas donde hay una necesidad tremenda. Reskilling, upskilling, incorporar efectivamente los conocimientos que pueden cerrar esa brecha, ese gap, efectivamente, con respecto a la posibilidad de que un profesional pase de un departamento IT, por ejemplo, sí, a otro área como puede ser uno de inteligencia artificial. Sí, sí. Y luego, bueno, continúo con esto porque ya veo que hay alguna pregunta. Yo tengo unas cuantas que te voy a hacer, ¿vale? Perfecto. William, me vas a dejar que haga una pregunta y después leo la tuya, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Liderazgo de managers, que básicamente es que no es que sean ni buenos ni malos, sino que hay unas necesidades y hay unas motivaciones. Y corrígeme si me equivoco. Unas motivaciones que yo lo he vivido también en mis carnes, que no cualquier oferta, por mucho dinero que haya por medio, no es lo que te motiva para dar el salto. Y no puedes estar trabajando en cualquier empresa si no se dan ciertas circunstancias, y el manager es fundamental. Sí. El tema de los soft skills y luego lo de expertos interim, que es para aquellos casos, entiendo yo, que es que cuando no entras, es decir, cuando no se puede solucionar el problema de sacar adelante proyectos, que ahora ocurre muy a menudo, pues es necesario traer a personas que te ayuden a hacer la transferencia de conocimientos. Es eso básicamente. Correcto. Vale. Entonces, yo lo primero que te pregunto es, para ti, de esas 5 claves, si tuvieras que elegir 2, 3, una, porque no puedes hacer todo, ¿dónde te centrarías? Bueno, yo os diría que quizás, dados a elegir, me centraría en las primeras 2, en aportar nuevas prácticas a nuestros procesos de selección y la idea de, si queréis, innovar en atracción de talento gracias a los proyectos de cantera. Y esto porque fundamentalmente es el primer paso también lógico para que las organizaciones puedan conseguir ser más ágiles en esta creación, porque muchas veces el crecimiento de estos equipos es tan grande, tan rápido, que si no integramos en el equipo que ya existe a nuevas competencias, a nuevos recursos, no podemos dar el paso inicial. Todas las demás son muy importantes, pero es verdad inclusive que algunas de ellas realmente son claves en que algunas organizaciones ya han podido trabajar, pero requieren siempre de las primeras 2, en mi opinión. Vale, mira, precisamente lo enlazo con la pregunta de William Espinosa. William Sí. dice, excelentes tips, o sea, te da un elogio. Dice, ¿tiene experiencia trabajando, o sea, tenéis en carreras profesionales experiencia trabajando con estudiantes que al graduarse serán contratados? Esto entiendo que es
en los proyectos de canteras, sí. donde cuando hacéis algún proyecto de cantera, lo que hacéis es, entiendo yo que entre otros, atraéis a estudiantes. ¿Puedes contarnos un poco cuál sería el proceso? Correcto. Yo, en este caso, como ejemplo, sí, recuerdo un proyecto en el cual efectivamente la cantera que se creó, que era en ese caso ¿no? multinacional de las telecomunicaciones, era un proyecto para incorporar un colectivo de entre 15 y 20 personas recién graduados. Y allí hubo también a nivel de employer branding, a nivel de implementar las primeras fases de selección de los candidatos, muchas acciones con universidades. Con lo cual, efectivamente, allí no nos cerramos a que las personas ya se hubieran graduado. Efectivamente, eran personas que podían perfectamente estar dentro del programa, aunque no hubieran finalizado sus estudios. Estaban relativamente cerca de su proyecto fin de carrera, pero allí fue efectivamente conseguir y contratar de forma temprana a un talento con mucho potencial que luego se fue desarrollando en las distintas áreas en que tenía cabida dentro de esta organización. Por tanto, si no veo ningún obstáculo a que haya programas que realmente se centren en estudiantes que estén finalizando sus estudios. Sí, en todo caso, yo voy a también compartir un poco, si me permitís, como contador y en empresa. Es decir, Roberto tiene gran experiencia en ambos lados, yo principalmente en uno. Y todos sabemos, y Roberto sabe perfectamente, porque hemos trabajado, sé que Roberto ha trabajado con empresas donde ya tienen, digamos, esa política de cantera, ¿vale? Sí. En la cual pues trabajan y que tratan de reclutar a los mejores talentos de las universidades, o en algunos casos yo diría que todo lo que haya, todo lo que se mueva de informática, ¿vale? Pero luego hay un tema que es importante, y tú ahí nos vas a decir, Roberto, que yo me da la sensación que tiene que ver con lo del liderazgo que mencionabas tú, y es que Sí. una vez que en esos programas, donde lo que haces es incorporas a estudiantes de universidad, luego tiene que haber dentro un trabajo que tenga sentido, que directamente se enganchen y que se conecten con la empresa para que no caiga en saco roto, digamos, todo el esfuerzo que ha hecho la empresa para atraer ese talento y que no se vayan así por las buenas, sino que rápidamente haya Sí. lo que sería un engagement. No sé si eso tú lo has vivido, Bueno, Roberto, pero yo lo he visto bueno, desde otro estoy lado. perfectamente de acuerdo. Y de hecho, para mí lo fundamental desde el día 1 de arranque de este tipo de programa, cuando estos jóvenes están ya seleccionados, es que uno de los elementos clave sea asignación a departamentos y proyectos concretos, porque haya un job shadowing, para que haya una oportunidad de trabajar estas personas al lado de compañeros ya mucho más expertos que puedan al final actuar como sus mentores y que por tanto haya una integración acelerada de estas personas en los proyectos de la empresa. Y todo esto al final redunde en esta motivación y que las personas que han dado los primeros pasos en esta compañía realmente se vinculen, se fidelicen, se conviertan en embajadores de la misma y puedan tener un recorrido de carrera más a largo plazo dentro de este tipo de organización que hace esta apuesta. Sí, es verdad. Yo lo que he visto es que hay mucho esfuerzo por algunas empresas en hacer este trabajo y en algunos casos pues se pierde ese esfuerzo, no por falta de profesionalidad en absoluto, sino porque es bastante difícil el asignarle a proyectos, asignar a esos digamos, alumnos en prácticas o personas que acaban de acabar Sí, la universidad en algo que les interese. Mira, precisamente, también William me hace otra pregunta, lo estoy un poco leyendo en orden, ¿vale? sí. Que además esto me recuerda mucho, ¿no? Que me recuerda muchas cosas que hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Y que yo he vivido. ¿Qué es más fácil? ¿Que un matemático aprenda de tecnología o que un técnico aprenda matemáticas? Preferible? ¿Qué perfil sería preferible? ¿Buen matemático o buen técnico? Yo sé.
Dilo tú, contéstalo. Yo creo que, por ejemplo, dentro de la inteligencia artificial hay muchas disciplinas distintas, algunas donde una base matemática estadísticas en algunas de estas disciplinas son absolutamente fundamentales. Por tanto, a mí casi me saldría la respuesta de que me gusta mucho cuando encuentro perfiles que tienen una base muy profunda en matemáticas, estadísticas, y que luego deben de tener claramente la pasión para desarrollarse aprendiendo tecnologías. Sí. Pero es verdad que puede ocurrir también al revés. Depende mucho de la disciplina concreta y depende mucho de cuánto la persona sea motivada para estos nuevos aprendizajes. Yo creo que si hay voluntad, cada uno de los dos perfiles puede conseguir aprender de los compañeros de otros perfiles. Efectivamente. Mira, Miguel Traba hace también una pregunta muy interesante. Dice, buenas tardes. En relación a la tercera clave, la del liderazgo de managers, ¿cómo motivar a tus equipos técnicos teniendo un perfil funcional? Entiendo, Miguel, que te refieres a un perfil funcional, es no específicamente técnico, no concretamente técnico, sino que a lo mejor es de negocio, me imagino. Muchas veces me encuentro que gente de mis equipos de trabajo no respetan suficiente mi labor por no tener un perfil técnico, efectivamente. Esto es una situación que se puede dar con estos perfiles en estas disciplinas tan punteras, pero yo efectivamente lo veo también en algunos casos como una oportunidad, en el sentido que la persona que tiene una responsabilidad de gestión, dentro de sus responsabilidades como manager, de su estilo de liderazgo, una de las cosas importantes que puede y tiene que hacer es también delegar en aquellos aspectos técnicos, es decir, tener la humildad de decir, yo sé mucho menos que tú en un determinado aspecto. Y esto es lo que antes se decía en la presentación, el delegar, el empoderar a otros para que lideren una determinada actividad técnica. Y pensando en los equipos actuales, menos jerárquicos y que se van creando de forma más fluida, también yo siempre insisto también con empleados donde su interés fundamental es ser excelentes profesionales técnicos, que también tienen que aprender a ser líderes de determinadas tareas, determinadas partes de un proyecto. Por tanto, yo creo que efectivamente cuando el manager consigue todas aquellas actitudes de liderazgo orientado a apoyar, desarrollar el talento de sus colaboradores, es mucho más fácil que sea reconocido, aunque no sea un referente técnico absoluto, por lo que es la organización funcional que haya en ese ámbito. Pero sí, ese es un tema. Sí, es un tema que es también recurrente. Déjame que aporte mi pequeño grano de arena en esto. Yo creo que es verdad que gusta mucho a los técnicos tener un referente técnico a que admirar, un gurú que tienes ahí al cual puedes acudir para resolver problemas que en un momento dado tú estás atascado. Pero, sin embargo, cuando eso no ocurre, cuando el líder o el manager no tiene esa competencia técnica, eso no significa que no valga. Entonces, tiene que apoyarse en otras fortalezas. Es muy importante que se apoye en otras fortalezas. Lo digo yo, no ya como la experiencia que pueda tener Roberto, sino con la experiencia que yo he vivido. Entonces, en esos casos, hay que ser muy honesto y no tener ninguna vergüenza en que se sepa que hasta aquí llegas, pero, sin embargo, luego tienes otras fortalezas que en muchos casos tienen que ver con proteger a tu equipo, con ser, digamos, el líder frente a otros de tu equipo, ser una persona inspiradora precisamente, y ahí me estoy metiendo un poco, Roberto, en la parte de los soft skills, ser un formador, ser un líder. Entonces, es verdad que gusta más, y seguramente, Miguel, que tú lo has vivido, que hay managers que son admirados porque son unos gurús.
bueno, pues uno no tiene todo, pero tiene otras cosas, entonces hay que apoyarse en eso. Y, sinceramente, por mi experiencia, decir que muchas veces esos managers que tengan esa capacidad o esa fortaleza humana o esa, digamos, grandeza humana, son mucho más efectivos y son más queridos, son también más queridos, ¿vale? Voy a seguir con más preguntas. Emilio pregunta lo siguiente: cuando se leen titulares del tipo un experto en IA puede cobrar más que 120.000 euros anuales. ¿En qué medida es positivo y o negativo para el sector? Roberto, te la dejo a ti. Menuda pregunta, Emilio. Si te Muy, quedas muy ahí, interesante. Muy interesante. Mira, no he mencionado expresamente el tema de retribución para estas disciplinas, estas profesiones, que obviamente son muy altos y también para una ley de mercado, porque, como hemos dicho, realmente los patanegras, los profesionales muy sólidos, muy senior en estos ámbitos, son muy pocos y muchas veces no se mueven. Y son tan críticos para las organizaciones que hemos vivido situaciones donde determinadas empresas han ido robándose los candidatos, los profesionales, a golpes de chequera. Lo que yo quería destacar en este sentido es que realmente, por suerte, también he trabajado con muchos profesionales que, una vez cubiertas realmente las necesidades lógicas a nivel de un adecuado sistema retributivo, realmente los grandes profesionales, lo que yo considero grandes profesionales, son aquellos que justamente se motivan por aquellos factores que hemos mencionado en la tercera clave, de motivación intrínseca ligados a los aspectos que algunas veces podemos llamar career anchors, que son aquellos que definen la guía de su carrera profesional. Pero es verdad que es un ulterior obstáculo a la creación de estos equipos, porque se me han dado situaciones de profesionales que estaban muy interesados, por ejemplo, en trabajar en una determinada organización, porque la tecnología, el negocio les atraía mucho, pero al final no lo han hecho porque estaban como retenidos por un motivo de un alto nivel salarial que tenían en el empleo actual. Pero yo creo que sí que los titulares, como tú dices, Emilio, pueden ser negativos en el sentido que dan una idea equivocada, como de unos colectivos de profesionales que únicamente se mueven por factores de motivación económica. Y esto ya no funciona en las organizaciones actuales. Por tanto, realmente los profesionales de inteligencia artificial, datos, aunque tengan acceso a unas bandas salariales muy altas, realmente tienen unos valores en sus carreras profesionales adicionales que son muy, muy importantes. Por tanto, algunas veces estos títulos pueden dar, creo, una fotografía equivocada. Sí. Hombre, esto se está dando en España, también se da en Estados Unidos, y lo positivo, si yo veo algo positivo, es que el nivel salarial de una persona que estudia, que trabaja bien, que tiene una carrera profesional técnica, que pueda tener unos ingresos de un directivo. Y eso yo veo la parte buena. ¿Que es sostenible? Pues debería ser sostenible. Pero vamos, yo lo veo que está bien. Y perdona también que conteste esta pregunta por la experiencia, por el otro lado de la experiencia que yo tengo. Te lo agradezco porque aportas mucha información valiosa, Tomás. Mira, Roberto, aquí creo que es un paisano tuyo, Fabricio. Sí. Los soft skills... Fabricio, perdóname que te interrumpa, los saludo porque es un querido amigo mío. Bueno, pues Y Fabricio... aprovecho saludarle. Bueno, pues Fabricio pregunta, ¿los soft skills pueden tener algo que ver también con métodos ágiles de trabajo? Sí, yo te diría que sin duda, porque algunas veces, claro, vemos lo que son las metodologías ágiles como metodologías de gestión de proyecto, metodologías quizás más técnicas para que funcionen bien
en sus procesos, en sus procedimientos, en su forma de trabajar los equipos, pero realmente para que den buenos resultados, en mi opinión, diría que todos los miembros de un equipo, cuando están aprendiendo a trabajar con una determinada metodología, necesitan determinadas soft skills, determinadas competencias de agilidad, flexibilidad y cómo trabajan en equipo. Otras muy importantes, como es saber entender al otro, saber escuchar, comunicarse y gestionar el conflicto, sobre todo, para que al final, trabajando con estas metodologías, realmente sean equipos más efectivos. Muy bien, mira, hay una pregunta de Santiago Videgaín, que es, la verdad es que me parece muy interesante. La voy a resumir, lo he recibido en privado, pero básicamente lo que llega a decir es que tiene una experiencia o sea, Santiago tiene una experiencia de bastantes años como profesional, ¿Sí? ha trabajado 15 años en el mundo de la consultoría y se ha de alguna forma reciclado. O sea, lo estoy resumiendo porque es bastante. Sí, sí. Pero quiero decir, pero que ahora tiene el problema de que teniendo un nuevo perfil le cuesta encontrar lo que sea considerado en los diferentes procesos de selección. Eso es lo que nos cuenta esta persona. Entonces, ¿qué le dirías? Esto me recuerda a una de las claves, a lo de reskilling. Sí. El tema, este caso, este ejemplo, Santiago, tu caso particular, realmente es el que se podría solucionar dentro de unas empresas, creando estas canteras también pequeñas de unos cuantos profesionales que, como decía, se han formado de forma sólida en estas disciplinas, en este caso inteligencia artificial, pero que además tienen esta madurez, esta profundidad profesional de muchos años de trayectoria. Y por tanto, sería muy deseable poder encontrar algunas oportunidades internas. A nivel de otros procesos de selección en otras empresas, yo creo y espero que en futuro nos encontremos con muchos más managers y organizaciones que tengan esta cultura de apostar por profesionales donde haya motivación, haya base de conocimiento y estas capacidades de aprendizaje que permitan cubrir los gaps técnicos muy rápidamente. Pero no es tan sencillo hasta ahora. Yo lo achaco en muchos casos al hecho de que las organizaciones en muchos de sus procesos de selección tienen una presión de tiempo muy grande y quizás erróneamente, realmente la reflexión es que yo necesito a alguien ya completamente formado en una determinada disciplina porque necesito que sea productivo desde la primera semana en mi equipo. Por tanto, reconozco que esta situación con profesionales como tú me ha pasado en distintos proyectos, en distintas circunstancias. Yo creo, bueno, que por parte de recursos humanos, por parte de las personas que ayudan al negocio en estos procesos, haya también con humildad que intentar hacer una labor de educación para entender el gran potencial que podemos encontrar en estos profesionales. Muy bien, pues vamos a ver, yo creo que ya vamos cerrando el webinar. En principio, no sé si hay alguna pregunta más, no hay ninguna. Pido disculpas a Santiago porque no había visto que era privado, ¿vale? Pero vamos, Santiago no es reconocido y no sé si he dicho tu apellido, pero vamos, que lo acabo de ver en el chat con otras preguntas del chat abierto, o sea que le pido disculpas. Y lo que vamos a hacer es ir cerrando. Efectivamente, a mí la impresión que me ha dado, Roberto, es que esto daba para muchos webinars y para avanzar bastante en cada una de las partes. Sí, bueno, y luego ya que a mí me ha costado contenerme los tiempos porque son temas que me apasionan, con lo cual me habría gustado contar mucho más.
Lo repito otra vez, además de los agradecimientos, ponerme a vuestra disposición porque efectivamente si hay otras cuestiones que no hemos podido contestar en este momento, o bien si os van surgiendo, también vais a tener el webinar disponible para volver a verlo. Si os surge cualquier otra cuestión, no dudáis en contactar conmigo y estaré con gusto a vuestra disposición. Sí. Bueno, y hay una cosa que falta, Roberto, que la costumbre que tenemos es que le pasamos la pelota a otro. Es decir, que a otra persona que tú creas interesante para hacer una ponencia o una presentación en un webinar. ¿A quién recomendarías? Como tenemos esta serie de eventos de iNetwork, estos data webinars, puedo tener a muchas personas en la cabeza, pero sugeriría concretamente a una, Antonio Hurtado, que es vicepresidente de inteligencia artificial de una empresa tan relevante como Nielsen a nivel global, y que lidera unos equipos y unos proyectos en disciplinas muy punteras en inteligencia artificial, con lo cual creo que a todos los que trabajamos en estos ámbitos nos podría aportar y contar unas experiencias especialmente interesantes. Bueno, pues la verdad, pues vamos a contar con él si es posible, porque todavía él, o sea, no se ha hablado con él ni nada, o sea, que no lo sabemos si, bueno, pues vamos a ver si podemos contar con él. La empresa es impresionante y creo que esta persona es a nivel global, vicepresidente a nivel global de Nielsen, que es impresionante. Entonces vamos a intentar contar con él. Lo que sí vamos a contar es la próxima semana, el día, os voy a decir es el 11 de junio a la misma hora, también en este canal, va a estar Esteban García Cuesta. Esteban García Cuesta es el responsable del Laboratorio de Data Science de la Universidad Europea, aparte de ser profesor de esa universidad, y también es el director del área técnica o el área ética o de la parte ética de iNetwork. Y entonces él va a hablar precisamente de todos los temas relacionados con la ética en inteligencia artificial y en datos. Y va a ser una presentación en la cual pues, va a haber un esquema muy parecido, donde también habrá preguntas y donde va a tocar unos temas que son muy candentes. Y ahora mismo se habla mucho de ello, pero realmente no se ha puesto un foco de cómo encontrar el camino de ir resolviendo o aclarando esos temas éticos que están ahora mismo sin resolver. Y dicho esto, pues vamos a terminar. Los agradecimientos, sobre todo Roberto, te agradezco a ti el tiempo que le has dedicado a este webinar, a la audiencia, por supuesto, con preguntas muy interesantes. Sé que hay alguna más que he recibido, pero que no he podido leer, ¿vale? También, por supuesto, agradecer a José Luis Arcángel de Big Data Magazine por todo el buen trabajo que está haciendo para poder hacer posible esta serie de webinars. Y también, por supuesto, al apoyo de los asociados de iNetwork, que ya siendo más de 600 y creciendo, pues están haciendo un apoyo, están dando un apoyo impagable a lo que estamos haciendo y a todas las actividades que realiza iNetwork. Pues muy bien, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.